Buenas tardes, a nosotros nos tocó exponer la unidad 4 y el tema que abarca es reflexión y refracción de ondas electromagnéticas. Nuestro equipo está conformado por Pablo Árcega González, Freddy Hernández Cruz y su servidor Víctor Armando Alfaro Velázquez. A mí me toca exponerles el tema reflexión y refracción de ondas electromagnéticas. Reflexión. El fenómeno de la reflexión y la refracción se da cuando la onda electromagnética llega a la frontera de separación entre dos medios diferentes. La reflexión es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre en el mismo medio en que se propagaba. Después de incidir sobre la superficie de un medio distinto, se rige por dos leyes. La primera, la onda incidente y la onda reflejada están contenidos en un mismo plano, que es perpendicular a la superficie de separación de los medios. Segunda, el ángulo del rayo incidente y el de reflexión son iguales. El ángulo del rayo incidente se va a representar con la letra I y el de reflexión se va a representar con la letra R. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver el plano, está perpendicular, esta es la recta normal, esta es la onda incidente, entra, aquí está el ángulo de la onda incidente, luego se refleja, que es la onda reflejada, sale y se representa con la letra R. Nota, en la reflexión no cambia la velocidad de la onda, ni su frecuencia, ni su longitud de onda. Siguiente. La refracción. La refracción es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre tras pasar de un medio a otro en el que se propaga, con distinta velocidad. También se rige por dos leyes. La primera, el rayo incidente, el refractado y la normal a la superficie en el punto de incidencia están en el mismo plano. La ley de Snell de la refracción, que marca la relación entre el ángulo de incidencia y el de refracción R y las velocidades de las ondas en los medios 1 y 2, B1 y B2 según, y aquí tenemos la fórmula, seno de I sobre seno de R, que es igual a B1 sobre B2, igual a N 2,1. Siendo N 2,1 el índice de refracción del segundo medio respecto al primero, una constante adimensional. Esto se los explico más adelante. Bueno, aquí podemos ver dos tipos de rectas. La refracción ocurre cuando una onda pasa de un medio con una determinada velocidad a otro, con una distinta. Observa que en la imagen de la izquierda, que cuando B2 es menor a B1, el rayo se acerca a la normal. Aquí podemos ver el rayo, está más cerca a la normal. Y en la imagen de la derecha vemos que cuando B1 es menor a B2, la dirección de propagación se aleja de la normal. Y aquí podemos ver el rayo de propagación, la normal, se aleja. Siguiente, por favor. Ahora sí, leyes de Snell. La ley de Snell-Descartes es una fórmula utilizada para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de la luz con índice de refracción distinto. Aquí tenemos N1 y N2, que son dos índices distintos. Aquí tenemos la barrera y el rayo incidente atravesando esa barrera y se sale el rayo refractado. Siguiente, por favor. Como dijimos antes, la ley de Snell establece la relación entre el índice de refracción y el ángulo de entrada y salida de cada medio. Respecto a de la normal, la fórmula matemática de la ley de Snell es la siguiente. N1 seno del ángulo 1 igual a N2 seno del ángulo 2. N1 sobre N2 es igual a seno del ángulo 2 sobre seno del ángulo 1. Donde N1 es índice de refracción del primer medio. N2 es índice de refracción del segundo medio. Seno de I es el seno del ángulo de incidencia y seno de R es el seno del ángulo de la refracción. Conociendo el índice de refracción de ambos medios y el ángulo de entrada del rayo de luz incidente, podemos predecir la dirección del rayo en el medio refractado. Siguiente. Las trayectorias de los rayos de luz son reversibles, lo que implica una simetría en la ley de Snell, dejando en claro que se puede aplicar para rayos entrantes como salientes. Un aspecto importante a tener en cuenta que cuando mayor es el índice de refracción de un medio, el rayo de luz más se acerca a la normal, como lo vimos en las gráficas. Sí.
Ahora, incidencia de una onda plana sobre la superficie de un conductor. La incidencia de una onda plana sobre la superficie de un conductor perfecto provoca la existencia de una onda reflejada, de la misma frecuencia que la incidente, originada en la superficie del conductor. Supongamos que sobre la superficie del conductor incide una onda plana, dirigida perpendicularmente hacia la superficie, como se muestra en la figura. Sabiendo que un conductor perfecto se encuentra siempre en equilibrio electrostático, por lo cual no existe campo en su interior, ni campo eléctrico, ni campo magnético. Podemos decir que tendremos un flujo de potencia sobre la superficie del conductor, generado por la onda que incide, y que no habrá una transmisión de potencia hacia el interior del conductor perfecto. Aquí, como podemos ver se podría decir la gráfica, A es la incidencia normal perpendicular de una onda plana sobre un conductor. Este es el conductor. B es el flujo de potencia asociado a la onda incidente. Debe ser contrarrestado de alguna forma, mediante la creación de un campo adicional de onda reflejada. Sí. Como se aprecia en la figura B, si consideramos una sección cualquiera de la superficie del conductor perfecto dentro de la región limitada por S1 y S2, el flujo de potencia entrante en esta región es, y aquí nos sale una fórmula que dice W índice 1 es igual a la integral de P índice 1 por la derivada de S mayor a 0, donde Pi representa el vector de Poynting asociado a la onda incidente, por lo cual es evidente que no existirá flujo de potencia alguna sobre la superficie S2. Ante lo anterior, sabemos que existirá una acumulación de flujo de potencia en S1 y S2, por lo cual tiene que existir una manera en que se libere esa acumulación de flujo de potencia. Esta liberación, o mejor llamada flujo de potencia saliente, responde a W1. Este flujo será negativo. ¿Por qué? Porque contrarresta el flujo entrante W1. Es decir, W1 más W1 igual a 0. Con esto ya no existe acumulación de flujo de potencia en el interior de la región delimitada por S1 y S2. A partir de lo anterior, podemos hablar de la existencia de una onda reflejada, que se propaga en dirección opuesta de la onda incidente. A esta onda reflejada también se le conoce como onda estacionaria. Volviendo a la figura A, ahora podemos calcular el flujo de potencia W1 entrante a través de la superficie S1 y el flujo saliente. En W1 integrado los vectores de Poynting, lo que nos da, y esta es la fórmula. Sí. Con lo anterior, vemos que se cumple W1 más W1 igual a 0, necesaria para que no se acumule el flujo de potencia dentro de la región limitada por S1 y S2. La formación de la onda estacionaria en el dieléctrico es el resultado de la superposición de las ondas incidentes y reflejadas. Las ondas estacionarias no se propagan a través del espacio, lo cual implica que no se puede transmitir potencia ni ningún tipo de información de un punto a otro. A continuación sigue mi compañero. Incidencia oblicua sobre conductor perfecto, onda incidente con polarización lineal perpendicular al plano incidente. Siguiente, por favor. Incidencia oblicua sobre conductor perfecto. Abordemos, por ejemplo, lo que es el problema general de incidencia de ondas planas sobre conductores perfectos, ahora con un ángulo que no tenga término o que sea cualquiera. Como ocurría en incidencia normal, debemos considerar principalmente la existencia de una onda reflejada, originada a partir de la interacción entre el campo de la onda incidente y los portadores de carga, que tienen que ser libres y deben de estar siempre presentes en lo que es el conductor, como ya sabemos. Esta onda reflejada será la encargada de extraer la potencia electromagnética y que está apartada por la onda incidente. Lógicamente, para que el balance de energía sea equitativo y sea nulo para los dos, deben tener la misma amplitud. Como se vio en incidencia normal, en el caso de incidencia normal habíamos supuesto que la onda reflejada se propagaba en la misma dirección y sentido opuesto
al de la onda incidente. Sin embargo, en el caso de la incidencia oblicua, podríamos efectuar el mismo razonamiento, ya que debido a eso las ondas incidentes que son reflejadas tienen la misma dirección y tienen un sentido opuesto que se debe de verificar que se cumplan las condiciones determinadas y que tengan contorno a la superficie del conductor. El resultado sería negativo, lo cual nos ayuda bueno, en este caso no ayuda en nada, pero ya sabremos que el resultado tiende a ser negativo. Siguiente, por favor. Esta vez partiremos de la hipótesis opuesta, es decir, supondremos que la onda reflejada se propaga en una dirección distinta a la onda incidente. Cuando esta no incide normalmente sobre el conductor, la primera es medida y se debe de tomar y fijar que los ejes coordenados estén estratégicamente colocados. Para ello se define el plano de incidencia de manera siguiente. Aquí podemos ver lo que son los planos de incidencia, que tiende a ser del plano X al Y, del plano X al Z. De igual forma, lo podemos ver más esquemático y en 3D, una forma más 3D, que es igual del plano de X a Y y de X a Z. Y podemos ver que de X tiende a ser en un grado orbital de X a X, o de X a N, o de X a K1, o de X a lo que es 0,1 o 0,2. Siguiente diapositiva, por favor. Llamamos plano de incidencia al plano formado por el vector de propagación de la onda incidente y el vector n, normal a la superficie y dirigido hacia el exterior del conductor, mientras que 0i recibe lo que es el nombre de ángulo de incidencia. Posteriormente, por el hecho de contener al vector n, el plano de incidencia es perpendicular a la superficie del conductor. Una vez definido el plano de incidencia, podemos fijar los ejes en las coordenadas, manteniendo el criterio adoptado para la incidencia normal, de manera que el eje Z sea perpendicular a la superficie del conductor, establecidos en los ejes X y Y, que ya están contenidos en ella misma. Como tenemos varias posibilidades para estos últimos, lo más adecuado será imponer que uno de ellos, por ejemplo el XY, esté contenido además en el plano de incidencia como tal en la misma coordenada. De este modo el vector de propagación K1 solo tendrá dos componentes no nulos. Luego podemos expresar dicho vector en función del ángulo de incidencia de la forma KY y KIZ. Luego podemos expresar dicho vector en función del ángulo de incidencia de la forma KI igual a KK y igual a K, entre paréntesis seno de 0, Y más coseno de 0, coma, que es igual a Z. Siguiente diapositiva, por favor. Donde K es la constante de propagación de la onda. De este modo podemos aceptar ahora que el vector de propagación de la onda reflejada está contenido también en el plano de incidencia. Defendiendo el ángulo de reflexión 0R como el ángulo formado por el vector con la recta normal de la superficie, se puede expresar de la siguiente forma. Constante de propagación de Y igual a constante de propagación por constante de propagación de Y, que es igual a constante de propagación, como en la fórmula anterior, que es entre paréntesis de seno de 0, Y menos coseno de 0 igual a Z. En cuanto a los campos eléctricos asociados a la onda incidente y reflejada, serán fasores del tipo que es E igual a campo electromagnético, de I por lo que es R igual al campo electromagnético de 0, de E igual al campo electromagnético de E, entre paréntesis lo que es seno de 0, Y más coseno de 0. Después surge lo que le llamamos como descomposición de la onda incidente en dos ondas polarizadas linealmente. Si consideramos que la onda incidente está polarizada en una dirección cualquiera, tendremos dos campos del campo electromagnético tangenciales a la superficie, y lo mismo ocurrirá para la onda reflejada, que quedaría como el campo electromagnético de IX más el campo electromagnético de YX, que es igual a 0, como igual es el de IY más XY, que tiende a dar igual a 0, como Z igual a 0. Siguiente diapositiva, por favor.
Esto nos simplificará el proceso mediante el siguiente procedimiento. Descomponemos la onda incidente cuya polarización, en el caso más general, será elíptica en dos ondas planas con el campo eléctrico polarizado linealmente en direcciones ortogonales. Como puede ver, aquí se expresa lo que es en dos esquemas. Como lo dije en diapositivas anteriores, se expresa en un esquema donde esté de X a Y expresado y de X a Z de igual forma expresado. Aquí pueden ver ya la sustitución, que al fin de cuentas E es igual a EI más EI y H es igual a HI más HI. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, seguimos con el siguiente tema, que es onda incidente con polarización lineal perpendicular al plano incidente. Según la figura anterior, la dirección perpendicular al plano de incidencia tiene que siempre coincidir con lo que es el plano y que está establecido en el eje X. Luego, si imponemos que el campo eléctrico de la onda incidente principalmente está polarizado y tiene que estar linealmente, obviamente según en donde esté y esté establecido lo que es la dirección. La componente en la dirección del eje Y debe anularse siempre, porque también debe ser una expresión que se debe determinar y se debe de expresar de una forma correcta. Bueno, tal como ocurre en el caso de incidencia normal, y sustituyendo en la siguiente, queda establecido lo que es esta función, queda reducida a lo que es el campo electromagnético de IX más el campo electromagnético de YX, que tiende a dar igual a 0. Básicamente utilizamos la misma fórmula de la diapositiva pasada, solamente nos ayuda a simplificar correctamente y que quede de esta manera determinada. Siguiente diapositiva, por favor. Se tiene lo que es la fórmula anterior, que tiende a dar igual a 0, que es el campo eléctrico, menos JK, entre paréntesis seno de 0, Y más coseno de 0, que tiende a dar igual a Z. Y Z es igual a 0, como ya sabemos. Después de eso se suma por sí mismo, y es decir que se debe de cumplir las funciones de suma independientemente de lo que dé la fórmula anterior, aunque ya se haya sido reducida. Es básicamente lo mismo de campo eléctrico de 0 de R entre campo eléctrico de 0 de I, que tiende a ser igual a negativo de E menos JK entre paréntesis seno de 0 menos seno de 0, que es igual a Y. Bueno, para las componentes tangenciales del campo eléctrico en la superficie del conductor, el ángulo de reflexión debe ser igual al ángulo de incidencia, y entonces la expresión anterior se reduce a campo eléctrico de 0, que es entre campo eléctrico de 0Y entre campo eléctrico de 0I, que tiende a dar igual a lo que es igual a menos 1. Siguiente diapositiva, por favor. Es decir, de nuevo tenemos que la amplitud de la onda incidente debe conservarse tras la reflexión para que el campo total en el dieléctrico pueda satisfacer las condiciones de contorno justo en la superficie de separación con el conductor. Mientras que existe un desfase de pi entre las ondas incidentes y reflejadas, representadas por el signo negativo en la expresión anterior, y el campo eléctrico quedaría de la siguiente forma. Queda la misma forma que es campo eléctrico de R entre paréntesis R igual a negativo campo eléctrico de R y campo eléctrico de XC menos JK entre paréntesis seno de Y, seno de 0, Y menos coseno de 0 de Z. Como pueden ver, tiene que quedar de esta forma porque aquí se establece que debe ser representado por el signo negativo en la expresión, y el campo eléctrico, como había dicho, queda de esta forma. Entonces por eso a la hora de expresarlo nos tiende a dar en negativo. Seguimos con lo que es reflexión de una onda plana uniforme con el campo eléctrico polarizado linealmente en la dirección paralela. Como en el caso anterior, el estado de polarización se mantiene tras la reflexión en la superficie del conductor. Como pueden ver, aquí se mantiene establecido en base al esquema, y es como comentaba, igual se mantiene de X a Y y de X a Z. Lo que es, se mantiene tras la reflexión en la superficie del conductor, y este genera un estado de polarización, siempre y cuando esté establecido de esta forma. Aquí se puede ver en la imagen representada. Siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo a la figura, en este caso la onda reflejada tampoco tendrá componentes en dicha dirección del eje X, que es campo eléctrico IX igual a 0.
En cuanto a las otras dos componentes se cumple la misma fórmula anterior, que es campo electromagnético de I entre paréntesis R igual a E igual 0 de I entre paréntesis coseno de seno de 0 y menos seno de 0 a Z y E menos JK la misma función. Teniendo en cuenta que se debe cumplir R paralelo KR por tratarse de una onda plana, el campo eléctrico de la onda reflejada nos quedará como en la figura siguiente. Matemáticamente podemos expresar de la forma que este vendría siendo la expresión. Se reduce y queda lo que es E de R entre paréntesis R igual a E0 coseno de 0 Y más seno de 0 igual a lo que es por seno de 0 RZ menos JK seno de 0 Y menos coseno de 0. Luego nos queda lo que es la componente en la dirección Y como única componente tangente a la superficie del conductor. Aplicando la condición de contorno correspondiente obtenemos ya de una forma reducida, y aplicando lo que son las fórmulas anteriores nos queda campo electromagnético 0I coseno de 0, lo que es coseno de 0I E menos JK seno de 0Y más campo electromagnético campo electromagnético 0 R coseno de 0 R E menos JK seno de 0Y, que es igual a 0. Ok, y de aquí pues ya empezamos a hacer la reducción correspondiente. Pausala. Ok, bueno, después ya a la hora de resumir las fórmulas anteriores vemos que es lo que es el campo electromagnético de la onda reflejada entre el campo electromagnético de la onda incidente, que es igual a negativo coseno de 0 y entre coseno de 0 R, que es a E menos JK entre paréntesis seno de 0 menos 0 de 0, que es menos seno de 0, coma Y. Por consiguiente, de nuevo debe de cumplirse la función de lo que es 0 reflejado, que es igual a 0 de incidente, que es campo electromagnético de 0 reflejado, de onda reflejada, entre campo de onda incidente, que tiene que ser igual a menos 1. Para satisfacer las condiciones de contorno, con lo que nos queda para la onda reflejada es el campo electromagnético de R entre paréntesis R igual a negativo, como habíamos dicho en la diapositiva anterior, campo electromagnético de la onda reflejada de I entre paréntesis coseno de la onda reflejada de I Y más seno de la onda reflejada de I de Z menos JK entre paréntesis seno de Y menos coseno de Z. Después continuamos con el tema siguiente, que es polarización perpendicular. Polarización perpendicular. Aquí vamos a ver expresado lo que son las dos ecuaciones. La primera ecuación es campo magnético de la onda incidente, que es igual a Y. Campo electromagnético es de la onda incidente menos JK de 1xy. Es el campo magnético, es igual a Y y lo que es campo electromagnético entre lo que es el índice de inducción menos JK xy, que es la ecuación 2. Posteriormente seguimos con lo que son los apuntes breves. Como podemos saber, la onda plana incidente perpendicularmente es en dirección de xy, y después vamos a darnos cuenta que lo que es EI es perpendicular a 0, es la amplitud del fasor del campo eléctrico en xy igual a 0. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, en las siguientes imágenes lo vemos representado, lo que es la imagen 1 y la imagen 2. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos expresando las fórmulas y vamos a darnos cuenta que esta fórmula es para la onda reflejada, que es del campo electromagnético, que es igual a Y, el campo electromagnético perpendicular de la onda incidente de E, menos JK, entre paréntesis X seno de 0 menos Z coseno de 0i, que es la ecuación 7. Proseguimos con el campo magnético, que es la fórmula de igual a X coseno de 0 más Z seno de 0, que es entre el campo magnético de
del campo magnético perpendicular entre lo que es el índice de reducción, que es E menos JK entre paréntesis X seno de 0 menos Z coseno de 0. Después seguimos con lo que es la fórmula de ecuaciones para una onda incidente y para la onda transmitida, que como podemos ver es el campo electromagnético perpendicular es igual a Y menos el campo electromagnético perpendicular de la onda incidente, que es E menos JK, igual de la misma expresión que las ondas anteriores. De igual, es lo mismo para lo que es el campo magnético, y para la onda transmitida viene siendo el campo electromagnético perpendicular igual a Y por el campo electromagnético perpendicular de la onda incidente, E menos JK2 entre paréntesis X seno de 0 y más Z coseno de 0 y seguimos con lo que es del campo magnético, que en las tres funciones tienden a ser igual. En esto cambia solamente que nos damos cuenta que el índice de reducción cambia el número 2, es lo único que cambia, pero de ahí en fuera es exactamente igual. Seguimos, por favor. Después seguimos con lo que es, nos damos cuenta que es el campo eléctrico total aplicado en el medio 1. Como pueden ver, aquí es el campo electromagnético perpendicular, igual a lo que es el campo electromagnético perpendicular más el campo electromagnético perpendicular. De allá afuera es el campo magnético perpendicular, igual al campo magnético perpendicular más el campo magnético perpendicular. ¿Vale? Seguimos con lo que son las fórmulas en las condiciones de frontera, que establecen que los componentes tangentes de E y H deben de ser continuos a través de la frontera entre los dos medios. Como pueden ver, aquí he establecido tres fórmulas, que es ecuación 5, 7 y 9. De ahí nos damos cuenta que en las tres son el campo electromagnético perpendicular, y en las tres se cumple la misma función, que es igual a Y, el campo magnético perpendicular de la onda incidente de E menos JK entre paréntesis X coseno de C y más Z coseno de I. En las tres se cumple la misma función. Como pueden ver, aquí están de las dos formas expresadas en un tamaño más grande, ya sea del campo electromagnético, o como pueden ver aquí nada más cambia lo que es el campo magnético de X, que es perpendicular, más el campo magnético de X, que es igual perpendicular, que nos tiende a dar el campo magnético perpendicular de X, que es igual a Z igual a 0. ¿Vale? Seguimos con lo que son utilizando las ecuaciones 5, 7 y 9 expresadas. A la hora de expresarlas en la ecuación, o básicamente juntarlas, tenemos que será una función y corresponde a lo que es la ecuación siguiente, que es campo electromagnético perpendicular de la onda incidente menos JK1 X seno de 0i más campo electromagnético perpendicular de la onda incidente, que es E menos JK y X seno de I de 0R igual al campo electromagnético de la onda perpendicular de 0 menos JK2 X seno de 0. Como les había comentado, a la hora de juntar lo que son X, las ecuaciones 5, 7 y 9 tienden a ser una ecuación 11 y queda de esta forma establecida, como pueden ver, que se genera una sumatoria doble, es igual al resultado de estas dos, que como les había comentado es esta función, es campo electromagnético perpendicular de 0, E menos JK2 X seno de 0 I, ¿vale? Seguimos con la siguiente diapositiva. Ok, bueno, sustituyendo las ecuaciones 6, 8, 10, en 13 tenemos que existe lo que es la llamada ley de Snell-reflexión. Es teta de R igual a teta de I, ¿vale? Seguimos con la que es la ley de la refracción de Snell, y las condiciones de frontera se reducen al campo eléctrico perpendicular incidente más, como habíamos dicho, al campo electromagnético incidente, que tiende a ser igual al campo electromagnético perpendicular a 0. Después seguimos con lo que es coeficiente de transmisión de Fresnel, que es igual a lo que esté igual a campo electromagnético perpendicular de 0 entre campo electromagnético de I perpendicular de 0. Nos da lo que es igual a 2 entre el índice de refracción, entre 2, el índice de refracción de 2 coseno de teta i, ¿vale? Seguimos entre índice de refracción de 2 coseno de teta i más índice de refracción 1 coseno de teta i, ¿vale? Seguimos con lo que es estas relaciones por la ecuación
tiende a ser T perpendicular es igual a 1 más F perpendicular, que tiende a ser la ecuación siguiente a la ecuación 16. Si el medio 2 es un conductor perfecto, es decir, el índice de refracción N2 es igual a las ecuaciones 15 y 17. Como pueden ver, son igual a las ecuaciones 15 y lo que es la 17. Vale, seguimos lo que se indica que la onda incidente se refleja por completo en el medio conductor. Seguimos, por favor. Ok, bueno, aquí seguimos con lo que es ya la incidencia normal en medios dieléctricos con pérdidas. En este caso la conductividad es diferente a cero, ya que es un medio o en ambos medios tiende, bueno, a ser igual. Coeficiente de reflexión, el coeficiente de reflexión donde el índice de refracción 1 para el medio 1 y N2 para el medio 2, el coeficiente de transmisión, aquí como podemos ver expresado, donde se maneja para el medio 2. Seguimos con lo que es teta perpendicular. No, este que tú me dices. Ok, coeficiente de transmisión, donde se maneja para el medio 2, TL es igual al índice de refracción 2, entre índice de refracción 2 más índice de refracción 1. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a darnos cuenta que es el índice normal en medios eléctricos con pérdidas. Aquí podemos ver un medio 1, medio 2 y está esquematizado en la figura siguiente, o como lo podemos ver en la fórmula, TL es igual a lo que es el índice normal en medios eléctricos, es de N2 menos N1 entre N2 más N1, ¿vale? Seguimos con lo que es el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión donde N1 para lo que es el medio 1 y N2 para el medio 2, seguimos con lo que es la fórmula ya establecida, que es el coeficiente de transmisión donde se maneja para el medio 2, ¿vale? Seguimos con lo que es TL es igual a 2, lo que es el coeficiente de transmisión N2 entre coeficiente de transmisión N2 más N1. Seguimos con la diapositiva siguiente. Bueno, de aquí ya podemos establecer, y darnos cuenta de lo que son las fórmulas de onda de incidente en el campo eléctrico y magnético, que es el campo electromagnético de I, es igual al campo electromagnético de lo que es la onda incidente coseno de lo que es omega de t menos 8i z, ¿vale? Y luego seguimos con lo que es el campo magnético de I igual al campo electromagnético de la onda incidente entre lo que es el índice de reflexión en este caso, ¿vale? Y luego nos damos cuenta que es el coseno entre lo que es omega de t menos 8i de z, ¿vale? Después ya está establecido lo que son las ondas transmitidas de E y H, solo se da en el medio 2. De igual forma es el campo electromagnético de T, el campo magnético de T, y en lo que es en la primera es T, el campo electromagnético de la onda incidente por el coseno de WT menos lo que es B2 de Z, ¿vale? Seguimos con lo que es igual de la misma fórmula, solamente que aquí cambia que el índice de reflexión se hace la división con lo que es el campo electromagnético y nos queda campo electromagnético de la onda incidente entre el índice de reflexión de 2 por lo que es de omega de t menos B2 de Z, ¿vale? Ya después pues sigue la fórmula de la impedancia, la famosa impedancia que conocemos, que es R2 es igual a la raíz cuadrada de J por omega por M2 entre A2 al cuadrado más J omega de lo que es el campo electromagnético elevado al cuadrado. Ya después pues siguen lo que son estas fórmulas de onda reflejada en el campo electromagnético y magnético, y lo que viene siendo de campo electromagnético, campo magnético es igual a lo que es coseno de WT menos B1 de Z, y tiende a ser lo mismo en el campo electromagnético, ¿vale? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, a mí me tocó lo que es el tema de ecuaciones de Fresnel. Por favor, ¿me ayudas con la diapositiva? Agustín Fresnel nació en Francia en el año del 78 a 1827. Fue un ingeniero físico francés que estudió el comportamiento de la luz y contribuyó al desarrollo de instrumentos ópticos. Demostró experimentalmente la naturaleza ondulatoria de la luz, la teoría propuesta por Thomas Young, y explicó los fenómenos de polarización y de doble refracción. Inventó también el biprisma de franjas, que se le conoce como biprisma de Fresnel.
con el que se puede estudiar los fenómenos de interferencia. También ideó un método geométrico que se le conoce como construcción de Fresnel para determinar la amplitud y el ángulo de fase de un movimiento oscilatorio. Y también lo que vamos a ver ahorita, que son las llamadas ecuaciones de Fresnel, que permiten relacionar la intensidad de un haz luminoso con la intensidad de los haces reflejado y refractado. ¿Me ayudas, por favor? En las ecuaciones de Fresnel encontraremos las relaciones de amplitud y fase entre los campos eléctricos y la letra B, que representan las ondas, que en este caso es incidente, reflejada y transmitida, que es el campo eléctrico o la amplitud, con lo que son estos subíndices, entre dos medios dieléctricos homogéneos e isotrópicos de distinto índice de refracción, como es en este caso NI, que es el índice de refracción de medio incidente, y NT, que es el índice de refracción de medio transmitido. Para el campo eléctrico vamos a utilizar lo que es esta fórmula, que es campo eléctrico igual al campo eléctrico incidente paralelo más el campo eléctrico incidente perpendicular, y para el campo magnético van a ser exactamente las mismas. ¿Me ayudas, por favor? La onda incidente con polarización lineal perpendicular al plano de incidencia. El plano de incidencia, los rayos incidentes paralelo a lo que es KI, que nuestro compañero anteriormente nos lo explicó, que es el vector de propagación incidente. El reflejado, que es el paralelo a KR, y el transmitido, que es el paralelo a KT. Están en un mismo plano que se le conoce como el plano de incidencia. Dicho de otra manera, el plano de incidencia es el plano sobre el que están contenidos la constante de propagación KI, KR y KT, como el campo eléctrico y la fase y la constante de propagación forman una terna ordenada a derecha. Basta saber que con esta orientado al campo eléctrico para tener perfectamente orientados a los tres vectores. Hay dos posibilidades principales. Uno, que el campo eléctrico es perpendicular al plano de la incidencia, y dos, que el campo eléctrico es paralelo al plano de la incidencia. Justamente como se ve en este pequeño diagrama, tenemos lo que es la dirección de la incidencia, que viene marcado aquí con la letra K, y también tenemos la dirección de la transmisión y la dirección de la reflexión. La dirección perpendicular al plano de incidencia, por lo que se puede expresar el fasor del campo eléctrico asociado como la onda, que anteriormente ya nuestro compañero nos lo había explicado, que es el campo eléctrico de la incidencia perpendicular sobre la reflexión, que es igual al campo eléctrico de la onda incidente perpendicular de X, que vendría siendo el vector normal, de E menos JKI por el seno de teta y más el coseno de teta y z. Los campos asociados a las ondas reflejada y transmitida mantienen la misma polarización lineal, que será de la siguiente forma, que es exactamente la misma fórmula que tenemos aquí arriba, pero únicamente va a cambiar lo que viene siendo, que aquí es índice incidente, acá va a ser reflejada y aquí va a ser transmitida. Los conceptos van a seguir siendo los mismos. Teniendo en cuenta esta equivalencia, en el caso de la incidencia sobre conductores teníamos que el campo eléctrico de la onda transmitida es igual a 0, con el que se podría determinar la amplitud de la onda reflejada. Y si aplicamos las leyes de Snell, que ya nuestro compañero nos hizo favor de explicar, nos queda de la siguiente forma. En las leyes de Snell vimos realmente lo que es la letra E, y aquí únicamente con esas mismas leyes vamos a eliminarlas para que nos quede de esta manera ya más, podríamos decirle, más completas, o en este caso sin tanto exponencial, que nos costaría muchísimo más trabajo de resolver. En este diagrama, bueno, podemos ver lo que es el plano de incidencia, que vendría siendo todo el índice 1, las interfaces, el índice 2, y viene siendo lo que es nuestro rayo transmitido o el rayo incidente, lo reflejado y el transmitido. Y aquí justamente se ven un poco de estas mismas ecuaciones que vimos aquí arriba. ¿Me ayudas, por favor? En el caso de dieléctricos, la presencia de la onda transmitida se necesita hallar una relación adicional para las tangenciales del campo magnético, que son exactamente estas dos, que es el campo magnético incidente de X más el campo magnético reflejado de X, que esto nos da
Z de 0, que es igual al campo eléctrico transmitido de X, que es igual a 0. Lo mismo va a ser para la parte de aquí abajo. Aquí el campo magnético está contenido en el plano de incidencia y la componente tangencial a la superficie de separación es la componente en la dirección del eje Y, justamente como lo muestra en este pequeño diagrama. ¿Me ayudas, por favor? De la relación anterior podemos determinar que el campo eléctrico de la onda incidente perpendicular sobre el índice de refracción 1 del coseno de teta de incidente por la E menos JK de perpendicular de seno de teta y Y menos el campo eléctrico de la onda reflejada perpendicular sobre N1 del coseno de 0 de R de E menos JK1 del seno de 0 RY es igual a campo eléctrico de la onda incidente perpendicular sobre N2 del coseno de 0 de I por E menos JK2 del seno de 0 de I de Y, que es exactamente la misma fórmula que tenemos de la parte de abajo, porque se utilizan las dos. Podemos eliminar las exponenciales con las leyes de Snell que ya nos explicaron anteriormente y nos quedaría de esta forma simplificada. Si resolvemos el sistema de ecuaciones, nos queda que el campo eléctrico de la onda incidente perpendicular más el campo eléctrico de la onda reflejada perpendicular es igual al campo eléctrico de la onda transmitida perpendicular. Y realizando igual, obtenemos las expresiones generales que nos realizan las amplitudes de las ondas reflejada y transmitida con la onda incidente, que vendrían siendo estas dos que tenemos aquí. ¿Me ayudas, por favor? Tenemos también la onda incidente con polarización lineal paralela al plano de incidencia. En este caso se puede expresar el campo eléctrico asociado a las ondas incidente, reflejada y transmitida de la siguiente forma, que viene siendo con estas tres, pero aquí ya vamos a verlo de modo paralelo. Mientras que en el campo magnético será ahora perpendicular al plano de incidencia, que son exactamente estas tres. ¿Me ayudas, por favor? Combinando las figuras podemos obtener los componentes del campo electromagnético. La superficie de separación entre los dos medios son ahora la componente según el eje Y para el campo eléctrico y los componentes según el eje X para el campo magnético, que esta vendría siendo lo que es el campo magnético, y aquí ya tenemos las dos figuras que se mostraron anteriormente juntas y se puede ver como tal la diferencia justamente aquí donde viene la constante de propagación y el campo eléctrico, y podemos ver acá que es la constante de propagación y el campo eléctrico, perdón, y acá es el campo magnético. ¿Me ayudas, por favor? Y aplicando las condiciones de entorno, tenemos esta fórmula de aquí, y tenemos la continuación, se reduce a esto que tenemos, y cuyas son las soluciones es el campo eléctrico de la onda reflejada paralela, es igual a el índice de refracción y el coseno de teta transmitido menos el índice de refracción del coseno de teta reflejado, todo esto dividido entre N2 coseno de teta de T más N1 coseno de teta de I, todo multiplicado por campo eléctrico de la onda incidente perpendicular. Y para lo que es la onda, para el campo eléctrico de la onda transmitida perpendicular, se van a manejar los mismos valores de acá arriba, con la única diferencia que acá arriba vamos a tener 2N2 de coseno del teta de I. ¿Me ayudas, por favor? Polarización cualquiera. Las relaciones se basan en estas cuatro fórmulas. El campo de la onda reflejante perpendicular es igual al índice 2 por el coseno de teta i menos el índice 1 por el coseno de teta r sobre el índice 2 coseno de teta i más el índice 1 de coseno de teta r por el campo eléctrico de la onda incidente perpendicular. La otra es el campo de onda reflejada perpendicular es igual a 2 por el índice 2 por el coseno de teta i sobre el índice 2 coseno de teta i más el índice 1 por el coseno de teta i multiplicado por el campo eléctrico de la onda i perpendicular.
de estas se derivan estas, que es el campo de onda reflejante, igual a el índice 2 coseno de teta r menos el índice 1 coseno de teta i sobre el índice 2 coseno de teta r más el índice 1 coseno de teta i multiplicado por el campo eléctrico de la onda incidente. De la otra, el campo eléctrico de la onda I, perdón, es igual a 2 por el índice 2 coseno de teta i sobre el índice 2 coseno de teta r más el índice 1 coseno de teta i multiplicado por el campo eléctrico de la onda incidente. También pueden ser expresadas como el campo eléctrico de la onda incidente reflejante perpendicular igual a P perpendicular del campo eléctrico de la onda incidente perpendicular. Las fórmulas para estos coeficientes son P perpendicular es igual a el índice 2 coseno de teta i menos el índice 1 coseno de teta r sobre el índice 2 coseno de teta i más el índice 1 coseno de teta r. Luego se deriva otra que es T perpendicular igual a 2 por el índice 2 coseno de teta i sobre el índice 2 por el coseno de teta i más el índice 1 por el coseno de t. De P perpendicular se deriva esta que es P igual a el índice 2 coseno de teta r menos índice 1 coseno de teta i sobre el índice 2 coseno de teta r más el índice 1 coseno de teta i. T, la otra es T igual a 2 por el índice 2 por el coseno de teta i sobre n2 coseno de teta r más índice 1 coseno de teta i. En caso de onda incidente con polarización elíptica se descompone de la siguiente manera. El campo eléctrico incidente es igual al campo eléctrico incidente más el campo eléctrico incidente perpendicular, es decir, que el campo eléctrico incidente es igual al campo eléctrico incidente más campo eléctrico incidente perpendicular igual al campo eléctrico de la onda incidente por E incidente más el campo eléctrico de la onda incidente perpendicular por E incidente perpendicular por E a la menos J JK incidente por R, que K es la constante de propagación. Siguiente, por favor. De igual manera se puede hacer lo mismo con las ondas restantes. Que viene siendo la misma fórmula, solo que aquí lo que cambia es que utilizamos P y abajo utilizamos T. Representado gráficamente de la siguiente manera. La siguiente, por favor. Para el campo magnético, como podemos ver, campo magnético es igual a n a la menos 1 por K, que es la constante de propagación, por el campo eléctrico. Luego, la simplificación de los coeficientes es 1 más P perpendicular igual a T1. Y 1 menos P es igual al índice 1 sobre el índice 2, T, por T. Y las sustituciones, pues, quedan de la siguiente manera. La siguiente, por favor. Se pueden combinar con las relaciones vistas al principio. Como podemos ver lo mismo, combinamos P, combinamos T y las mismas fórmulas anteriores, que son con los índices y los cosenos. Ecuaciones de Fresnel para medios no magnéticos son las siguientes, que es P perpendicular igual al índice 1 por el coseno de teta incidente menos el índice 2 por el coseno de teta r sobre
índice 1 por el coseno de teta i más índice 2 por el coseno de teta r. Se deriva que es P igual a el índice 1 coseno de teta r menos el índice 2 por el coseno de teta i sobre índice 1 coseno de teta r más el índice 2 por el coseno de teta i y de t perpendicular es igual a 2 por el índice 1 por el coseno de teta i sobre índice 1 por el coseno de teta i más índice 2 por el coseno de teta de r. Se deriva que t es igual a 2. Es de la misma manera. La siguiente, por favor. Y es todo.